Estamos en contacto telefónico con un gran amigo. Él es periodista, es el mejor especialista de Medio Oriente, sin lugar a dudas, y a su vez es escritor. Me estoy refiriendo a Gabriel Ventajgal. Hola, Gabriel, ¿cómo te va? Silvio te saluda, y está Javier también aquí. ¿Qué tal, Silvio? Javier, un abrazo. Hola, Gabriel. Un día, la verdad, espantoso, lo decía, escalofriante, espeluznante. Estamos consternados a raíz de las imágenes que pudimos observar. Yo hice una reseña mientras estaba llamando Nelson, mientras se ponía en contacto telefónico con vos. Pero bueno, queremos conocer tu mirada y también el rol de la Cruz Roja y de la ONU, que en lo personal me pareció, no sé cómo describirlo. Me puedo ir al demonio si lo describo. Muy fácil. La Cruz Roja ahora va a abrir una sucursal que va a ser un Uber. Porque ahora lo que hacen es se dedican a llevar cosas de un lugar a otro. Uh-huh. O sea, no se dedican a exigirle jamás que deje ver si los rehenes están vivos. No exige el cuidado de la vida, sino que lo que hace es participa en las ceremonias en donde jamás libera un rehén. Ellos firman el documento que aceptan. Es como cuando vos envías un Uber de un lugar a otro. Sí. Eso es la Cruz Roja. Pero lamentablemente es una manifestación de todo lo que ha pasado desde el 7 de octubre. Nos dimos cuenta con mayor claridad que la ONU es socia del terrorismo y que las organizaciones ligadas a la ONU, como UNRWA, han formado parte del atentado. Han educado el terrorismo islámico y han financiado el terrorismo islámico. Entonces, por ejemplo, organizaciones feministas que cuando violaron a mujeres judías o secuestraron a una madre con niños pequeños, se callaban la boca. Totalmente. Entonces, el 7 de octubre lo que ha hecho es demostrar e iluminar a todas las lacras que viven entre nosotros. Uh-huh. Porque en general, ¿sabes qué, Silvio? Vos te podés dar cuenta de la naturaleza de un ser humano. Pregúntale 4 preguntas. Pregúntale qué opina de las personas de color, qué opina de los judíos, qué opina de la diversidad sexual y qué opina de las mujeres. En general puede ser que en algunos aspectos supere la prueba y en otros caiga. En general caen en qué opinas de los judíos, porque tenés 2000 y algo de años de antisemitismo. Entonces un tipo, por ejemplo, Premio Nobel de la Paz en Argentina, Pérez Esquivel, cuando habla de los judíos o el Estado de los judíos, se transforma en un troglodita. Eso es común. En un cavernícola. ¿Y por qué? No, pero ¿por qué común? Pero ¿cómo común? ¿Cómo puede ser común algo así? ¿Cómo se puede de algún modo poner en un escenario algo tan trágico y tan tremendo, ¿sí? Como una cuestión, no sé, digamos, ordinaria? Porque lamentablemente es difícil. Es como cuando a Maradona le preguntaban qué opinaba de política internacional. Bueno. Sí. Y de pronto, claro, entonces el hecho de que vos seas un buen escritor como Saramago, el hecho de que vos hayas mediado en un conflicto como Pérez Esquivel, no significa que tú seas un tipo moral. Entonces, no le preguntes a Maradona sobre política internacional porque no tiene por qué saber. Y no le preguntes a Pérez Esquivel sobre temas morales porque patina. Entonces, eso es algo que tenemos que entender. No porque una persona sea bueno en algo específico es bueno para todo. Y en el conflicto del 7 de octubre se ha visto esto, y ahora se nota más todavía, porque asesinaron a una familia argentina, o sea, asesinaron a una madre que protegía a 2 hijos, bebés, inocentes, se los llevaron a la franja de gas y los mataron. Entonces esto es difícil para cualquier persona que tenga más o menos la brújula moral afilada. Por favor. Bueno, comentaron por favor las repercusiones de Benjamín Netanyahu, del gobierno de Israel, que insisto, y me parece que es un punto que no es menor, que hay que seguir haciendo docencia. Recordemos que el Estado de Israel es el único Estado
que es democrático, la única democracia en Medio Oriente. Partamos de esa base. Sí, lo más grave es que en el caso de otras democracias, en general las democracias se defienden entre ellas. O sea, los valores democráticos son elevados. Y lamentablemente, en general vas a ver que un país con tradición democrática como Uruguay va a salir en defensa a otro país que con una democracia fuerte, como puede ser de América Latina, Costa Rica. Entonces, en general vas a ver ese tipo de alianzas. Lo que pasa es que al tratarse de Israel y al tratarse del Estado judío, en general ahí es donde viene el desvarío de la gente. Pero volviendo al tema principal, mira, shock total de la sociedad, gente en la calle viendo cómo pasaban los camiones con los ataúdes, mucho enojo, mucha bronca, porque, por ejemplo, jamás entregó los ataúdes de la familia Vivas. Sí. Con candados, y los candados tenían la llave equivocada adrede, entonces los soldados no sabían si adentro había bombas que iban a explotar para provocar daños de los soldados, y tuvieron que escanear el ataúd y después forzar la cerradura. Ese es el tipo de comportamiento que hace Hamás. Bueno, entonces la bronca se multiplica. Sí, pero claro, es una información que por lo menos no la leí en ningún medio. No lo tenía presente. Claro, entonces estamos hablando de un grupo especialmente cruel. Yo estoy haciendo un documental sobre la familia Vivas, y antes ya entrevistamos a la hermana de Yarden, que es el esposo de Shiri, la que fue asesinada. Sí. Y la hermana me decía, Yarden lo metieron en una jaula durante varios días y lo sacaron para filmar cómo reaccionaba cuando le decíamos al oído que su esposa había muerto. Y lo que le decíamos también es que el Estado de Israel había desaparecido y que no tenía hacia dónde volver. Entonces la tortura psicológica que han hecho estas personas sí. no tiene parangón. Dios mío, qué increíble todo esto. Ahora, comentanos acerca de, insisto, el impacto en el gobierno de Israel que manifestó Benjamín Netanyahu, y el impacto en la sociedad obviamente ya lo conocemos, no hace falta consultarlo, ¿no es cierto? O por lo menos lo imaginamos. Mira, Netanyahu hizo un pequeño discurso donde citó pasajes bíblicos que hablan de la venganza. ¿Está bien? El tipo dijo, oh Dios de la venganza, resplandece. La posibilidad de que esto sea el anuncio de que Israel va a volver a la guerra contra Hamás me parece bastante evidente. Es una forma clara de decir sí, Israel va a volver a la guerra. Pero además es lo lógico, combatir el terrorismo. Sí, pero estamos en cese de fuego. Y como estamos en un cese de fuego, hay personas que piensan que este cese de fuego puede extenderse por más tiempo, hasta transformarse en una especie de cese de fuego final. Yo no creo que eso sea así. No, yo tampoco, bajo ningún punto de vista. Es más, seguramente recordarás las palabras de Donald Trump cuando él sostuvo que iba a combatir al terrorismo, apoyando obviamente al Estado de Israel, direccionando militares, ¿sí?, hacia la Franja de Gaza, y erradicar, no sé si te lo estoy diciendo textual, pero básicamente dijo que iba a enviar tropas a la Franja de Gaza para aniquilar y erradicar de la faz de la tierra a estos terroristas de Hamás. Sí, la amenaza en caso de Donald Trump es creíble. Cuando él dice que va a exiliar a 2 millones de palestinos y que los acepte Egipto y Jordania, en general es creíble. Entonces, en general, ese tipo de amenazas son creíbles. Si los palestinos supongo que no deben estar felices ni con Trump ni a por el estilo, yo creo que lo que va a ocurrir es que en el Medio Oriente es probable que Israel ataque a Irán
Y si Irán se debilita, especialmente es muy probable que todo este eje que incluye Hezbollah, Hamas y demás se debilite muchísimo, y que eso sea bueno también para la independencia, para Argentina, porque recordemos que el terrorismo chiita que viene de Hezbollah y de Irán penetró mucho en América Latina. Sí, y fundamentalmente en Argentina. Argentina en Latinoamérica no está posicionada como número uno en torno a la cole aquí en Latinoamérica. Sí, es sexta a nivel mundial, entiendo, ¿no es cierto? Claro, es una comunidad judía muy grande, pero en general un atentado terrorista lo que busca es tener un efecto en países que el efecto mediático va a ser alto, y Argentina evidentemente tiene un efecto mediático mucho más grande que si se hace un atentado, por ejemplo, en Paraguay. Exacto, sí. Vos decís más allá de la cantidad de israelíes que habiten la región, ¿no es cierto? En este caso la República Argentina. Claro, más allá de la influencia de la comunidad judía. Entiendo. Gabriel, ¿está confirmado que Lifshitz fue asesinado ahí ya estando en cautiverio? Sí, en principio sí. O sea, todavía no tenemos los detalles de que Oded Lifshitz cómo murió exactamente, pero sí, se anunció que había sido asesinado y que murió en cautiverio. Ten en cuenta que este tipo era un escritor, era un periodista de un diario de extrema izquierda. O sea, él era el hiperpacifista que ahora de pronto lo matan aquellos que él ayudaba a llevar a hospitales. Oded Lifshitz ayudaba llevando a enfermos a hospitales israelíes, enfermos palestinos, que los llevaban a hospitales israelíes para que reciban el cuidado médico que la Franja de Gaza no podían recibir. Mira que surrealista que este tipo de personas estén implicadas de la forma que lo estuvieron. Sí, increíble. Yo la verdad, cuando vi las imágenes, no podía creer, no solo, bueno, obviamente la forma, la participación de la Cruz Roja, como bien dijiste, sí, se puede hacer un paralelo, me parece que tu paralelismo fue muy acertado, como si fueran Uber, ¿no es cierto? Lamentable de la ONU ni hablar, pero además de los terroristas, allí, cuando estaban entregando los cuerpos, tenías yo te diría, una cantidad importante de palestinos observando ese hecho tan fatídico, ¿sí? Tan tremendo y tan cruento. Entonces la pregunta que me viene en estos momentos a este escenario para hacerte es: ¿cuál es el porcentaje de palestinos, si es que lo conoces, entiendo que sí, que apoya a Hamas, que apoya al terrorismo? La verdad es que la respuesta correcta sería no sé, y ni se puede, que tampoco se puede saber. Te explico por qué. Yo trabajé mucho con los palestinos, y cuando entraba a la Franja de Gaza, vos le preguntabas a un palestino, ¿por qué es que hay pobreza aquí? Y el tipo te decía, y por supuesto que porque son los corruptos nuestros líderes y que son bla, 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 bla. Cuando encendías la cámara, le preguntabas, bueno, ¿quién tiene la culpa de la pobreza aquí? Israel y la ocupación. Pero me acabas de decir que eran los palestinos, Israel y la ocupación. Entonces es muy difícil que te digan de manera honesta, porque tienen miedo que les peguen un balazo en las piernas, como ya ocurre habitualmente. Entonces, por un lado tenés que personas te dicen la culpa tiene Israel, y cuando hay algún tipo de esperanza de proceso de paz, el apoyo a estos vándalos se reduce. Y cuando tenés un hecho como el actual, entonces el apoyo a Hamas aumenta. De hecho, más o menos el 70% de los palestinos estaba de acuerdo o apoyó el atentado del 7 de octubre. Bueno, ahora, si haces esa misma encuesta hoy, claro, si haces esa misma encuesta hoy, es probable que el número sea menor, porque tienen sus casas destruidas y la Franja de Gaza es un lugar prácticamente inhabitable hoy. Ahora, aquella persona que te diga
que hay que diferenciar entre Hamás y el pueblo palestino de Gaza, que hay que diferenciar que no son lo mismo, es un políticamente correcto. El tipo o no sabe lo que está hablando, o simplemente es un políticamente correcto que no se atreve a decir las cosas como son. Hay una relación. La educación palestina al odio provoca a grupos como Hamás. No es un hecho aislado. No, es seguro. Parte de la educación palestina y también la tenés en Cisjordania. Entonces, no nos engañemos, no es que no son exactamente lo mismo que todos los palestinos son Hamás, pero sí hay muchos palestinos que apoyan a Hamás. Y no solamente la Franja de Gaza, sino también en Cisjordania. Y si entendés que no es un fenómeno aislado, también podés entender por qué, por ejemplo, vuelan iglesias en Europa, porque lo que guía al terrorista en Europa es lo mismo que guía al terrorista palestino de la Franja de Gaza, un odio hacia la cultura occidental y hacia los valores occidentales, que en árabe se conoce ese término como jahiliya, que es el odio a Occidente, la infección de Occidente y los valores occidentales. Dios santo. Ahora, a ver, quiero que me ilustres en lo siguiente. Hamás, además de ser obviamente una organización terrorista, ¿es un partido político que se ha presentado a elecciones en Palestina? Sí, Hamás es varias cosas a la vez. Bien. Es una red de estudios, es un poder económico, es un poder religioso, y también se ha postulado a elecciones en el 2006, pero no hay elecciones en Palestina hace años. Entonces, la última vez que hubo elecciones fue en el 2006, hace casi 20 años. Entonces, aquel que diga, no, pero jamás ganó elecciones. Uno ganó elecciones para el Parlamento, no era para el poder político. Después hizo un golpe de Estado a la autoridad palestina y los echó en el 2007. Sí. Y ellos odian la democracia porque es parte de la jahiliya, de esa cultura occidental. Entonces, el que te diga, no, pero los palestinos de Hamás ganaron las elecciones, la respuesta es, papirri, no entendés lo que estás hablando. No hay elecciones del 2006 y además ganaron una elección que era solamente para el Parlamento y después tomaron el poder por la fuerza. O sea, más datos y menos cháchara. Sí, está claro. Sí, está clarísimo. Ahora, esto corre por mi cuenta. Yo entiendo, más allá de lo que aconteció, aquel fatídico, que fue 11 de octubre, 7 de octubre, del 2023 ya, Dios mío. Sí. Dios mío. Bueno, e insisto, es una mirada personal que creo fehacientemente que la gran cantidad, ¿sí?, o un gran porcentaje del pueblo palestino apoya a Hamás. No tengo dudas. No tengo dudas. Yo, en lo personal, no tengo dudas. No tengo duda alguna. Es increíble, Dios mío. La verdad que fue... Pero lo más triste lo más triste de todo esto, que por ahí uno puede entender, ¿no?, que Palestina apoye a Hamás, pero hay partes del mundo libre que apoyan a los palestinos que apoyan a Hamás. Bueno, él habló del movimiento LGBT, XYZ. Ese es el tema. ¿O no? Sí, pero también, escucha, hay una diputada ahí en Argentina, Biasi. Ah, bueno, no está bien. Sí, del partido de izquierda. Del Partido Obrero. Está bien, del Partido Obrero. Está bien, un ser humano mononeural. Y ella levanta la bandera y grita por una Palestina democrática, libre y laica. Entonces, ¿cómo explicarle a alguien que la democracia no llegó al Medio Oriente, que la laicidad... Claro, un australopithecus. Claro, como mínimo. Bueno, entonces, pero después también tenés, a los movimientos feministas, ¿sí?, que van con la bandera, exactamente, las manifestaciones con la bandera de Palestina. ¿Vos te imaginás si llegan a hacer en Palestina, ¿sí?, una movilización, ¿sí?, luchando por los derechos de la mujer en Irán? ¿Qué pasa? Las tiran de los edificios, las prenden fuego.
Sí. Sí. Lo que pasa que, la verdad, es que tenés que... te voy a dar un ejemplo para que veamos, ¿está bien? A ver, uno de los padres del pensamiento filosófico racional, espera un segundito. Sí, ¿cómo no? Perdón, que está... tranquilo. Te esperamos. Lo que te decía es que... estamos en radio nomás. Claro, sí, Lo que te decía es que uno de los padres del racionalismo escribió un libro de filosofía, Descartes, un manual en donde explica un montón de valores, y cuando él llega a hablar sobre los judíos, se transforma en un imbécil, ¿está bien? Ahora estamos hablando de un padre del racionalismo. Entonces, ¿qué podés esperar de personas que no son coherentes con su propia ideología? Fíjate, te di el ejemplo de un gran padre. Sí, bueno, sí. Perdón, me equivoqué, no es Descartes. No, el racionalismo es Voltaire. No es Voltaire. Ok, Voltaire, ahí está. Vos tenés un manual de filosofía de Voltaire, y el tipo le dedica más o menos un tercio del manual a hablar sobre los judíos. Entonces, ¿qué sucede? Por eso te decía antes, pregúntale a cualquier persona, a tu mejor amigo, pregúntale qué opina sobre ciertos peligros, y puede ser que pise el palito en algunos temas. Entonces, movimientos feministas acá sí han pisado el palito de manera flagrante en este caso, pero no solamente en este caso, también en algunos casos no han defendido a mujeres en varios lugares del mundo. Por ejemplo, la mujer musulmana, el 10% de las mujeres en Egipto sufre ablación del clítoris. Uh-huh. ¿Y cuántos movimientos feministas escuchaste que hablan sobre ese tema? Pero poco y nada, obviamente. Primero hay desinterés. No. En primer término, pero a su vez, hay una incultura fenomenal, ¿no es cierto? Hay muy poca lectura. Hay muy poca lectura. ¿Qué tenés, una de último momento, Javier, ahí para comentarle? Una última de último momento, Gabriel, no sé si vos tendrás conocimiento de algo allá, que al menos 3 buses explotaron en Israel, ¿no? Están investigando si fue un atentado. Sabes que yo vivo ahora en el centro del país, pero me voy a mudar a Bat Yam, a una ciudad que está al lado del mar, porque a mi esposa le gusta el mar. Muy bien. ¿Vale? Y bueno, nomás el dato era porque acaban de explotar 3 autobuses al lado donde voy a vivir yo. Ajá. Entonces, por eso te lo decía. En un estacionamiento de autobuses acaban de explotar 3 autobuses, y por lo visto es un atentado terrorista que jamás ya dijo que eran ellos. Todo esto en el marco del día de hoy. Jamás, pero perdón, mucho más profundo. Claro que es mucho más profundo. Bueno, obviamente al terrorismo no se le puede creer nada, pero estamos en un alto el fuego, en un cese del fuego, ¿no es cierto? Sí, dentro de la Franja de Gaza. Claro, está bien, dentro de la Franja de Gaza, es real lo que planteas. Sí, está bien. Sí, está bien. Claro, lo que pasa es que yo me considero un ser racional, ¿no es cierto? Y cuando uno lleva adelante un acuerdo, pero claro, con los terroristas no se puede negociar. Es imposible negociar con terroristas. Sí, a la larga vas a tener que salir a la larga, si querés defender tus valores, vas a tener que salir a un combate y defender los valores. Lo que pasa es que hay que entender una cosa: hay combates, hay guerras que hay que hacer. Yo sé que esto suena terrible porque a nadie quiere salir a una guerra, pero hay guerras que uno tiene que hacer si quiere defender los valores que cree. Si a mí me van a prohibir que mi hija estudie por el hecho de ser mujer, y me van a prohibir que mi hijo pueda tener la libertad para poder votar, yo voy a salir en una guerra para defender esos valores. Entonces, evidentemente, voy a intentar evitarlo y llegar a solucionarlo sin necesidad de una guerra. Pero hay ciertas cosas que vale la pena salir a la guerra y defender tus valores. Y en ese sentido, Europa no tiene las ideas muy claras de qué es que se puede combatir y qué no. Uh-huh. Pero bueno, eso es. Bien, Gabriel, te agradecemos mucho tu tiempo, vamos a seguir en contacto, obviamente, te mandamos un beso muy grande y obviamente lo hacemos extensivo a toda la comunidad, a todo el pueblo de Israel.
Un abrazo grande, queridos. Besote. Gracias. Chao. Hasta luego, Chao, Gabriel. querido amigo. Adiós. Gabriel Ventajal pasaba por la cosa.